Bienvenidos una vez más al podcast Jefes del Dinero. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Tengo que aprovechar para hacer un anuncio importante. Tenemos evento presencial el próximo 8 de febrero de Jefes del Dinero. El evento va a ser completo para que tú aprendas todo lo que necesitas para convertirte en el jefe de tu dinero. La relación con el dinero, capitulaciones y testamentos, cómo hacer un plan financiero y cómo comenzar a invertir. ¿Ok? Así que pasa por nuestra página jefesdeldinero.com para que adquieras tus boletos. Y obviamente, ustedes saben que yo les voy a traer aquí a expertos en temas específicos de finanzas y también emprendedores para que nos cuenten su historia de cómo llegaron al éxito, todos esos sacrificios que tuvieron que llevar a cabo para alcanzar esa libertad financiera que todos estamos buscando. Hoy precisamente tengo un invitado que yo pensé que me iba a tardar un montón en tener un invitado de este calibre, pero lo logramos. Conmigo tengo al licenciado y gobernador Alejandro García Padilla. Bienvenido. Encantado de estar contigo aquí en Jefes del Dinero. Te he seguido a través, ¿verdad?, del tiempo y me siento privilegiado de poder, ¿verdad?, contestar tus preguntas. No, gracias a usted por sacar el tiempo de estar aquí con nosotros. Pues me encantaría que hablemos de ese background, de cómo usted llegó a la gobernación, cómo fue gobernar un país, y después hablar un poquito de cómo se manejan esas finanzas del gobierno, porque a veces pensamos que es sencillo, quizás 2 más 2 es 4, pero realmente mover las finanzas de un país tiene que ser bastante complicado. Lo es. Saca cana. Le pone el pelo blanco a uno. So, cuéntame cómo usted llega a ser gobernador. ¿Usted siempre supo que quería eso? ¿O eso llegó, la oportunidad, la vida la trajo? Mira, la verdad es que el hombre pone y Dios dispone. Yo sí me crié en un entorno donde la gestión pública era bien valorada, era, ¿verdad?, un entorno de servidores públicos. Mi abuelo había sido de los que se expulsaron del Partido Liberal y fundó el Partido Popular con Muñoz Marín, mi abuelo materno. Y de aquella época de la política donde los políticos entraban con capital y salían sin capital de la política, ¿verdad? No iban a enriquecerse. Y yo, pues, crecí, ¿verdad? Me cultivé en ese caldo donde uno, pues va a servir y no a servirse, ¿no? Luego, en el 2004, voy a sustituir a una persona a un programa de radio. Y estuve por una semana sustituyéndole. Y luego esa persona renunció y me pusieron de permanente en el programa de radio. Del tiro, cuando Aníbal gana la elección, me nombra secretario de DACO. Y ahí, pues, se abrieron las compuertas, ¿verdad? A la gente le pareció bien el trabajo que hicimos en DACO. La elección en el 2008, pues, me postulo para senador. La elección es una elección muy mala para el Partido Popular. Aníbal pierde por casi 250,000 votos. El PNP arropa la legislatura, pero independientemente de que la candidatura es por acumulación, los 6 PNP entraron, yo entré primero sobre ellos, ¿verdad? Entonces, siendo yo el legislador que más votos sacó, los populares me identifican como, entonces, pues espérate, si en la debacle él le gana a los PNP, pues él debe ser el candidato. Yo hice todo lo posible por no obtener posiciones de liderato, no acepté ser portavoz. Mis compañeros me eligieron portavoz del Partido Popular y yo no lo acepté. Y traté de mantener un perfil bajo. Sin querer, lo que estaba haciendo era protegiéndome. Okay. Entonces empecé a presentar medidas un poco más radicales. Por ejemplo, desde DACO yo proponía el IVA. Como senador empecé a hablar de medicación de las drogas y de despenalización de las drogas. Desde senador empecé a hablar de los derechos de matrimonio igualitario. En aquel momento le llamábamos, tenía otro nombre, uniones civiles. Entonces, pues yo pensando que estaba tomando medidas controversiales que podían crear algún tipo de distorsión que me alejaran de una candidatura, lo que hicieron fue acercarme. ¿Y en qué momento usted dice, o sea, lo que me estás diciendo es que la vida misma poquito a poco te fue llevando gracias a todas esas decisiones que usted fue tomando? Así es. ¿Cómo usted se lo dice a su familia?
¿O su familia se lo esperaba? Como que cuando usted dio Se fue la formando. Una vez, yo como a los 5 años, le dije a Hernández Colón que cuando yo fuera grande quería ser gobernador. ¿De verdad? ¿A los Sí. 5 años de edad? Sí. Y hay ¡Wow! hay una foto del momento. Hernández Colón lo pone en uno de sus libros. O sea, esto Hernández Colón lo recordaba y lo puso en uno de sus libros. ¡Wow! Entonces, cuando yo gano el Senado, mi mamá me envió la foto del momento, del momento en que yo le dije eso a Hernández Colón, y le escribió por detrás, ten cuidado con lo que deseas. ¡Wow! O sea que sí, mi familia lo esperaba, pero en verdad yo no era algo que uno activamente estaba buscando. Sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿cuál fue ese sacrificio más grande que usted tuvo que hacer por ser gobernador? Y no hablo de términos del país, como usted como individuo, ¿qué sacrificios tuvo que llevar a cabo por ser gobernador? El tiempo con mi familia, el tiempo con mis hijos. Y yo trataba de compensarlo. El gobernador o crea o fabrica el tiempo para estar con sus hijos o no lo tiene, porque siempre va a haber algo que hacer. Claro. Entonces, pues, ¿qué yo hacía? Pues, por ejemplo, yo sin falta llevaba a mis hijos a la escuela por la mañana, aunque fuera gobernador. O sea, yo llevaba a mis hijos todos los días a la escuela. Desayunábamos juntos, siempre. Que trataba de ir a sus juegos, por ejemplo, o si estaban en forensic a sus cosas de oratoria, o si competían en un certamen de poesía, pues trataba de ir a la competencia, ¿verdad? Pues trataba de forzar tiempo con mis hijos. So que era bien importante ese momento de familia para usted, porque... Al día de hoy todavía lo es. Yo, aunque en verdad no vivo con ellos, hablamos a diario. Si están within driving distance, nos vemos a diario, más de una vez. Eso no puede fallar. Brutal. ¿Qué fue lo más miedo que le dio de estar ahí, de ser gobernador? Miedo no. Sentido de responsabilidad sí. Uh-huh. Mira, ahora que me lo preguntas, quizás porque, o sea, yo crecí, yo vivía con mis padres, pero todo mi tiempo libre estaba con mi abuelo. Ok. Y mi abuelo tenía ganado, tenía reses. Y, o sea, habiéndome criado, cochando y bregando con bestias de 1000 libras, Ajá. hay pocas cosas que le dan miedo a uno, ¿verdad? Pero el sentido de responsabilidad era grande. Yo sabía que la situación fiscal del país era insoportable. El gobierno anterior al mío el gobierno anterior al mío fue el gobierno que más deuda tomó en la historia. Sí, Y eso era insostenible. Entonces yo sabía que tenía que tomar decisiones difíciles que no todo el mundo le iba a gustar. Exactamente. Y quiero entrar en ese detalle porque cuando usted toma la gobernación, el país estaba en un momento financiero ahogándose. Patético. Exactamente. Quiero que me hables un poquito en términos macro. Cuando usted llega, si recuerda estos números, ¿cuánto dinero estaba generando Puerto Rico y cuánto teníamos que pagar en deuda para que la gente vea el nivel del déficit con el que usted llega? Varias cosas. Ok. El gobierno de Fortuño toma nueva deuda y alguna de la deuda que toma es a corto plazo. Ok. ¿Verdad? Para no tener que pagarlo, para no tener que pagar el servicio de la deuda a él, toma deuda que vencía el próximo cuatrenio. Eso se llama scoop and toss. Es como imagínate que tienes una pala y tira, ¿verdad? Scoop and toss, ¿verdad? Pero cae cerca. Ya mismo hay que recogerla. Entonces, ¿qué pasa? No me acuerdo el número exacto, pero los ingresos del gobierno eran poco menos de 8,000 millones al año. Ok. Los gastos del gobierno eran 11,000 millones al año. O sea que estamos en déficit full. 3,300 millones en déficit, ingresos versus gastos. Exacto. 3,300 anualmente. ¿Qué estaban haciendo los gobiernos previo al mío? Tomaban prestado para llenar ese espacio. Y llegó el momento donde se estaba tomando prestado para pagar préstamos. ¡Wow! Y yo quiero que la gente se lo imagine a nivel individuo. O sea, imagina que tú eres una persona
que estás generando menos de lo que gastas, o sea, gastas más de lo que estás generando y empiezas a pedir deuda para poder cubrir tus gastos mensuales. Exactamente. Pero llega un punto que pides tanta deuda que ya no puedes ni pagar tus propias deudas y pides más deuda para pagar esas deudas. O sea, Así eso es es. un hoyo dentro de un hoyo dentro de un hoyo. Así mismo. Eso era. Eso era. Entonces, pues llegó el momento donde nosotros empezamos a recortar gastos y aumentar ingresos. El sistema de pensiones a la misma vez, o sea, es más de un problema a la vez. Claro. El sistema de pensiones le entraban 7 centavos por cada dólar que pagaba. Que sigo estando en déficit, está entrando menos de lo que yo saco. 7 a 100. Wow. O sea, por Sí, cada 100 centavos que pagábamos, depositábamos 7 centavos. Wow. Entonces, pues estaba ya quedándose. Sí, eso se va en... Entonces, hubo que reformar. La gente dice, no, que Alejandro me dañó el retiro. Pues lo que hicimos fue lograr que sigas cobrando. Porque si no hacíamos eso, cobraría 0. Y ahí quiero entrar, porque, ok, si un cliente viene donde mí y me dice, Anet, yo estoy sumamente endeudado, hay dos cosas que se pueden hacer. Disminuyo gasto y aumento ingresos. O sea, no hay otra. La matemática no da por ningún otro lado. Ahí es que usted implementa el IBU, ¿cierto? No. El IBU estaba. Ok, vamos allá. Ajá. El IBU estaba el IBU de 7%. Exacto. Ajá. Entonces, el IBU tenía un valor de crédito mayor. ¿Por qué? Para que se sepa. El gobierno de Puerto Rico, el dinero del IBU no lo recibe el gobierno. Lo recibe un fideicomisario, un trustee. Una persona que se encarga de administrarlo. Entonces, exacto. Y pagar las deudas que el IBU garantiza. Ok. Las deudas que cogieron Aníbal y Fortuño contra el IBU se pagan de la siguiente forma. Entran a un pote que no es del gobierno. El fideicomisario, el trustee, que es una persona que no es empleado de gobierno, no es empleado de Puerto Rico, paga. Y cuando ese pote se desborda, es decir, cuando terminaste de pagar y ya sobra dinero, ese dinero va a Hacienda. ¿Verdad? Y por eso es que tú sabes que usted sabe, perdón, que hay un video de Manuel Natal gritando que eso nos va a dañar. No, voy, te puedo dar. Okay, Entonces, ok. yo propongo eliminar la contribución sobre ingresos, que es algo que ya ha caído, ya el mundo entero está eliminando, la verdad. Ajá. En aquel momento había 160 y pico de países que Que ya no la tenían. ya no lo tenían y lo habían sustituido por un impuesto a valor agregado. Y yo propongo eso, eliminar la contribución sobre ingresos, eliminar las planillas y el pago de contribuciones. Exacto. Y eliminar el IBU, las dos cosas, y sustituirlo por un impuesto a valor agregado. Ok. Entonces, el impuesto a valor agregado tiene la ventaja de que el que más gasta más paga, no el que más gana, sino el que más gasta. Número 1. Y número 2, no hay que fiscalizarlo porque se fiscaliza solo. Porque es un sistema donde el importador chotea al distribuidor, que chotea al vendedor al de tal, que chotea al consumidor. ¿Verdad? Entonces, el que no chotee pierde. Ya. ¿Ves? Y yo no quiero perder, así que voy a chotear. Exactamente. Entonces, todo el mundo le reporta a Hacienda y Hacienda no tiene que tener fiscalizadores porque el propio comercio se fiscaliza. Por eso el planeta entero se está moviendo allá, ¿verdad? Claro. Bien. Entonces, yo propongo eso y Manuel Natal se opone. Y Juan Dalmao se opone y medio mundo se opone. Estaba exento, o sea, no pagaba impuestos, ni tu ingreso, ni lo que gastaras en educación, ni lo que gastaras en salud, ni lo que gastaras en compra, ni lo que gastaras en seguro, ni lo que gastaras en casa, ni lo que gastaras en luz, ni lo que gastaras en agua. O sea, la inmensa mayoría de tu ingreso, cuando lo gastabas, no pagaba impuestos. Pero ¿y entonces cómo el país se sustenta? Con lo que me está... Porque ¿Cómo es esto? Ajá. Vamos a suponer que hay un importador de micrófonos y de sillas, Ajá. ¿verdad? Yo proponía 16%, luego estuve dispuesto a bajarlo a 14%, ¿verdad? Pero vamos a suponer 16%. Entonces, el importador de esta silla le paga a Hacienda el 16% del valor de la silla. Ok. Se lo paga a Hacienda, ¿verdad? Ok. Cuando se lo vende al distribuidor, le dice a Hacienda, le cobra al distribuidor, aquí está el valor de la silla más el 16% que yo le pague a Hacienda. Ok. ¿Verdad? Y le dice a Hacienda,
le pagué, Anet me compró la silla, el furgón de sillas, y le cobré el 16% que te pagué a ti. No te lo voy a volver a pagar, Hacienda, porque ya yo te lo pagué. ¿Ves? Entonces, acaba de chotearte. Sí, que si yo no lo pagué realmente, si usted no lo pagó realmente, ya entiendo. Entonces, tú le vas a decir a Hacienda, yo le pagué a Alejandro. Exacto. El 16% no te lo voy a pagar a ti, porque él se supone que te lo haya pagado. Entonces, después tú se lo vendes al... ¿Cómo se llama él? Jan, el A técnico. Jan. Jan tiene una tienda de sillas. Ajá. Y cuando tú le vendes la silla a Jan, se la vende y le cobras el 16% que le pagaste al importador. Y Jan va a decir, Hacienda, compré este furgón de silla, pero le pagué a Anet el 16%. No te lo voy a pagar no te a lo ti. voy a pagar a ti, yo se lo pagué a Anet, porque Anet se supone que te lo hubiera pagado y Hacienda dice, no, Anet no me lo pagó, me lo pagó Alejandro, ¿ves? Entonces la cadena entera se choteó. Entonces cuando Jan se lo venda al consumidor, se lo va a cobrar y el consumidor se lo va a pagar a Jan. Y Jan le va a decir a Hacienda, este 16% no es tributable, yo no te tengo que pagar IVA. ¿Por qué? Porque yo se lo pagué a Anet, que se lo pagó a Alejandro, que se supone que te lo hubiera pagado a ti. Entonces, todos le reportamos a Hacienda y Hacienda tiene que haber recibido el ingreso, ¿ves? Claro. Como no hay evasión, Sí, no hay forma de evadir, porque si uno evade, el otro... todos lo va a- pierden. Exacto. Todos pierden. El otro lo va a decir. Entonces, si como no hay evasión, los recursos aumentan del Claro. crédito bueno, del que va el trustee primero. ¿Ves? Entonces, no perdíamos crédito. No había que erradicar la quiebra. Entonces, se oponen los PNP, los independentistas y dentro del Partido Popular. Yo tenía 27 votos en la Cámara, Got it. pero se opusieron Manuel Natal, Luis Vega, Luisa Piti Gándara, que en paz descanse, Carlos Vargas, que en paz descanse, y no me acuerdo quién más. O sea que ya de 27 votos que tenía, de 27 votos que yo necesitaba, 26 para aprobar, pues ya no tenía los votos necesarios para aprobar. Lo único que yo podía hacer para no cerrar el gobierno entonces era aumentar el IBU, que es idea de Manuel Natal. ¿Ves? Y del grupo. Pero el principal favorecedor era Manuel Natal y Yulín también. Pero Yulín no era legisladora. Pero Yulín estaba con ese grupo, ¿ves? Entonces Manuel Natal lo que dice, aumenta los 11.5. ¿Ves? Y así llega el IBU a 11.5 para no cerrar el gobierno. Porque, ok, ¿cuáles son las formas en las que el gobierno genera ingresos? Para que la gente entienda por qué es que siempre nos vamos por la parte de los taxes. Antes que conteste la próxima pregunta, tengo que recordarte que puedes conseguir nuestro curso La Ciencia del Dinero, donde te voy a llevar por el camino que debes recorrer para alcanzar la libertad financiera que deseas. Vamos a hablar de deudas, de ahorro y de inversión. Así que aprenderás de todas las áreas de finanzas para que puedas tomar control del dinero. Te aseguro que es el curso más completo de finanzas personales. Pasa por mi página anetspinet.com y adquiérelo. Aprovecha que está en especial. Ahora sí, seguimos. El gobierno genera ingresos de varias formas. Número 1, la contribución sobre ingresos, que es lo que usted paga en abril, pero no solamente eso. Hay gente que dice, no, yo no pago contribuciones en abril. Cuidado. Porque si tú eres asalariado, te descuentan de tu cheque todos los meses. Todos los meses, exacto. Si eliminábamos la contribución sobre ingresos, todo el mundo recibía un aumento de sueldo. Sí, automáticamente, porque iban a dejar de retenerte el fracatán que te retienen, que la gente dice, me quitan todo. Exactamente. Te dejaban de retener la contribución sobre ingresos y los que estaban por servicios profesionales tenían un aumento de salario de 10% porque les retienen el 10%. Claro. ¿Ves? O sea que todo el mundo tenía un aumento de salario. De nuevo, esto es a lo que se opuso el PIB y Manuel Natal. ¿Ok? Bien. Contribución sobre ingresos, arbitrios y patentes. Pues, por ejemplo, cuando importan carros a Puerto Rico, pagan arbitrio. Cuando importan prendas, relojes, joyas, zapatos, ropa, pagan arbitrio. ¿Cuándo más? Pues en las facturas de los peajes, el malvete, todo eso paga ¿verdad? Al gobierno. Son pagos al gobierno. ¿Ves? Por decirte ejemplos, ¿verdad? ¿Y cómo un gobernador decide? El IBU. Claro. ¿Cómo un gobernador decide hacia dónde se mueven los ingresos? O sea, ¿cuál es su lista de prioridades para poder tomar decisiones? Porque como usted dijo al principio, son demasiadas cosas a la vez. Mira, la economía, igual que en su casa. Exacto. Usted tiene una lista
de necesidades y una cantidad de recursos. La lista de necesidades en el gobierno, igual que en su casa, es siempre más larga que la cantidad de recursos. Claro. Pues la función del gobernador, igual que la función de quien dirige las finanzas de la casa, es establecer prioridades. Lo que pasa es que hay algunas prioridades ya establecidas. Pues, por ejemplo, cuando un gobernador es electo, ya tiene una porción de sus recursos que van a nómina. Claro. No es que el gobernador dice, no, pues espérate, vamos a empezar de nuevo. No, no. Ya el gobernador juramenta el día 2 de enero y el 15 de enero se paga nómina. El gobernador esté de acuerdo o no. Sí, porque tú estás entrando en un gobierno que ya está corriendo. Entonces, ya exacto. Entonces, el gobierno dice, ok, estos son los gastos fijos. Entonces, de los gastos que tú puedes mover, ¿qué recursos tengo? ¿Qué prioridad? ¿Cómo puedo cambiar las prioridades? Exacto. Una de las cosas, anteriormente yo tuve aquí a David Bernier, que si no has visto ese episodio, pasa por la página. Hay que verlo. Yo le pregunté cuál ha sido la peor decisión que ha tomado el país, que nos ha llevado, o sea, que tuvo un fuerte impacto en las finanzas del gobierno. Y una de las cosas que él me mencionó fue la eliminación de la sección 936. Absolutamente. Eso fue un crimen. O sea, la eliminación de la 936 fue un crimen histórico. ¿Usted piensa que estamos aquí hoy porque, número 1, se eliminaron las 936 y número 2, porque cogimos deuda excesiva para poder financiarnos? ¿O hay otro factor detrás? Sí. La eliminación de las 936, ¿cómo fue? Porque alguien puede decir, pero eso fue el Congreso, a petición de Pedro Rosselló y de Carlos Romero Barceló. La razón fue que no era compatible con la estadidad. O sea, perdimos 300,000 empleos entre directos e indirectos. Okay. En Puerto Rico había 14 bancos. Wow. Hoy hay 3. Literal. Eso lo que quiere decir es que usted tiene menos competencia para tomar préstamos, para comprar carros. Imagínese que usted tuviera 14 bancos hoy. 14 opciones. Compitiendo para ver quién le da el interés más bajo para que usted se compre un carro o una casa. Exacto. Hoy tiene solo 3. Además, hay una concentración de riesgo en 3 bancos locales. No hay un solo banco extranjero. O sea, tiene la concentración de oferta y la concentración de riesgo. Dicho eso, la 936 fue un crimen. Y ahí empezó la crisis. Okay. La 936 se elimina en el 1996, con un periodo de salida de 10 años que termina en el 2006, año en que comienza la recesión. Pero no por casualidad. Sí, sí. Pero en el interín pasó algo dramático, que es la reforma de salud. La reforma de salud es un costo tan brutal para el gobierno, tan brutal, que tú reduciste los ingresos eliminando las 936 y aumentaste dramáticamente los gastos. Sí, que financieramente esa matemática está aniquilándonos. Como consecuencia de eso, viene el segundo punto que tú dijiste, que es el aumento de medido en deuda. Porque los gobiernos, digamos que con buena intención, esperando que la cosa mejorara para que el país no sintiera la crisis, empezaron a tomar prestado, a llenar el espacio que dejaban los ingresos que se dejaron de recibir, lo empezaron a llenar con préstamos. ¿Ves? Okay. Entonces, ese es el resumen de la crisis. Sí, eso fue lo que nos llevó al estado donde estamos. Hay más pequeñas partecitas, ¿verdad? Claro. Pero sin la 936, o sea sin la eliminación de la 936, con el sistema del bono de salud, no hubiese habido que refinanciar la deuda. ¿Hay alguna forma de traer para atrás la 936? O sea, actualmente hay unos incentivos en la Ley 60 que se supone que ayudan a la manufactura, a la exportación. ¿Eso no sería un equivalente? Sí se puede, pero no es lo mismo. Sí se puede traer para atrás algo equivalente a la 936, pero no tenemos lo que se necesita. Ok. No tenemos lo que se necesita, que son unidad de propósito entre los políticos. La 936, Hernández Colón y Luis Ferré la defendieron. Hoy, si el Partido Popular lo propone, el PNP se opone, porque no es compatible con la estadidad. Yeah. O sea, el PNP ya no tiene a nadie como Luis Ferré.
que sea capaz de brincar por encima de lo que él cree para hacerle bien a Puerto Rico. Luis Ferré votó a favor de Lela, Siendo PNP. siendo estadista republicano en ese momento. O sea, en 1952, Luis Ferré favorece el Estado Libre Asociado porque sabía que era mejor que lo que había antes. Pero al PNP ya no le queda un líder como Luis Ferré. No tienen. Ya no producen eso. Yeah. Entonces, cuando Reagan iba a eliminar las 936, Luis Ferré se monta en un avión con Hernández Colón a pedir que no la eliminen. Wow. Los populares estamos dispuestos, pero el PNP no tiene nadie que esté disponible para eso. No tienen, ya esa madera no les queda. Y, ok, todo esto nos llevó a este estatus, ¿verdad? Y cuando usted llega a la gobernación, usted trató de alguna manera levantar al país, Si pero aprobamos no, el IVA, no nos vamos a la quiebra. si en aquel momento lo aprobábamos, usted dice, exacto, ok. Y era bueno para todo el mundo. Pero la pregunta es, usted trató todo, ¿verdad? Todo, disminuir gastos, aumentar ingresos, todo. ¿Y en qué momento usted dice, mano, aquí no hay break, tenemos que irnos a quiebra? Ok. O sea, Cuando no se aprueba el IVA. O sea, nosotros, ok, bajamos los gastos sí, a 7.800 millones de 11.000. wow. Que obviamente ahí se van un montón de cortes que a la gente no le gusta. Luego, aumentando los ingresos, logramos 8.000 y pico, 9.000 millones. Ok. Por lo tanto, pudimos subir el gasto un poquito más sin pagar el servicio de la deuda. Ok. Por eso, si mis presupuestos estaban cuadrados, ingresos versus gastos, sí. Excepto que en el gasto no estábamos incluyendo el servicio de la deuda. Si incluía el servicio de la deuda, no tenía para pagar. Entonces, yo tengo que escoger, espérate, le pago a los policías, pago al centro médico, pago el combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica para que haya luz, o pago la deuda. Como la Constitución me obligaba a pagar la deuda antes que pagar los servicios, ahí yo digo, ok, si me pones a escoger entre pagar el combustible para que haya luz o pagar la deuda, voy a pagar el combustible. Claro. ¿Verdad? Porque no voy a dejar a la gente sin luz. Ahí es que yo digo, no puedo pagar según pactado, no voy a pagar. Me tengo que ir a quiebra. Porque ese es el análisis que se hace. Cuando un individuo está decidiendo coger quiebra, es como que yo tengo que poner mis necesidades básicas primero, después voy a los acreedores. Si no me da para pagar a los acreedores, me tengo que ir a quiebra. Eso es. O sea, o disminuyo gastos y aumento ingresos, pero si esos esfuerzos no son suficientes, no tengo otra opción. Y cuando el IVA iba a permitir tener los ingresos y eliminar la evasión. Por lo tanto, iba a tener los recaudos. Y le dije a los acreedores, se le dijo a los acreedores, vamos a renegociar. Y me dijeron que no. Tuvimos un tiempo reuniéndonos. A la última reunión ellos no fueron. Oh, wow. En Nueva York, en el Colegio San Francis, si mal no recuerdo. No fueron. Fueron a las primeras dos y no fueron a la tercera. Ellos decían que el Congreso no iba a aprobar promesa. Radicaron un interdicto en la Corte Federal de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York, que es donde está Wall Street. Y el interdicto dice, de injunction, dice que se le embarguen las cuentas al pueblo de Puerto Rico. Si se le embargan las cuentas al pueblo de Puerto Rico, que están en la banca puertorriqueña, Se cae todo. se cae la banca. Por eso. Y, o sea, yo quiero que la gente entienda eso. Que te embarguen la cuenta es que te la congelan. Tú no puedes tocar el dinero que hay en esa cuenta. Nadie la puede tocar. Nadie la puede tocar, exacto. Entonces, si le quitas ese cash a los bancos y las cooperativas no hubieran tenido, porque las cooperativas tienen sus cuentas en los bancos, Exacto. no hubieran tenido cómo honrar sus depósitos. O sea que lo que usted tiene depositado en el banco, en la cooperativa, ya no existe. Está congelado. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo El dinero es mío. El dinero es mío. Sí. Pero el banco ha prestado ese dinero. Exacto. Sí, no piensa que su dinero está ahí sentadito esperando a que usted lo saque. Entonces tocábamos fondo. Puerto Rico no tocó fondo gracias a lo que hicimos. Por eso yo dije, salvamos la finanza. Y que la salvamos. Mira, entonces, ellos radican ese interdicto y ellos no se dan cuenta que radicando la solicitud de interdicto,
aceleraron Promesa. Porque el Congreso dijo, tenemos que actuar. ¿Por qué? Aquí no me quiero poner muy técnico en términos jurídicos. Pero si el Tribunal Federal aprueba el injunction y nos cogen las cuentas, y después el Congreso aprueba Promesa para evitar el litigio, Promesa actúa de ahí en adelante. No puede ir hacia atrás porque viola la separación de poderes. Claro. ¿Ves? Por lo tanto, se hubiesen quedado congeladas nuestras cuentas. Yo estoy en Washington, en la oficina de Nancy Pelosi, y al celular de Nidia Velázquez llama Paul Ryan, que era el presidente de la Cámara Federal, y me pregunta que él va a bajar el proyecto a votación, pero él tiene que saber si yo estoy a favor. Promesa tenía cosas muy buenas que queríamos y cosas que no queríamos, como la Junta. ¿Qué cosas buenas tiene Promesa? Pues no nos pueden demandar, no nos pueden congelar las cuentas. Pero tenía la Junta. Ya. Entonces, el presidente de la Cámara me dice, necesito saber si estás a favor. Y yo le contesté de la siguiente forma. Le dije, si alguien le apunta a usted con un revólver y le pide su cartera, ¿de verdad tiene opción? Exacto. No tengo opción aquí. Y él dijo, entendí, y aprobó Promesa. Y ahí los acreedores Se volvieron locos. se embarraron. Ellos pensaron que yo jamás lo iba a lograr. Hace un par de años yo estaba caminando por Nueva York y y yo voy caminando por la acera y viene un grupo de personas y uno de ellos me detuvo. Me dijo, ¿usted es el que era gobernador? Y yo dije, sí. Y me dijo, debimos haber aceptado su oferta. Wow. Aida Díaz, presidente de la Federación de la Asociación de Maestros, dijo recientemente en una entrevista, debimos haber aceptado la oferta de retiro de Alejandro. Si es que lo que se les propuso evitaba todo esto, pero pues no quisieron escuchar. ¿Sabes qué es lo que pasa, Net? Que llevábamos muchos años diciendo que queríamos un gobernador que nos dijera la verdad. Hasta que nos lo dijeron. Y no nos gustó. Sí, pues, y es como pasa a nivel individual. O sea, los clientes no les gusta sentarse conmigo y que yo les diga, tenemos que recortar aquí, tienes que esforzarte más para hacer más ingresos. O sea... Mira, es exactamente así. Yo quisiera comprarme un rancho en Montana. Exacto. No Irme tengo- de viaje 17 veces al año. Pero no tengo el dinero. Exacto. O sea, punto. O sea, pues yo me compro el carro que me puedo comprar, estiro los pies hasta donde da la sábana. ¿Verdad? Hago malabares, pues por ejemplo, pago la tarjeta todos los meses, pero ahorro los puntos para irme de viaje. Entonces viajo con puntos, ¿ves? Ese tipo de cosas. Pues usted no puede gastar más de lo que genera. ¿Ves? No es tan complicado. Matemática sencilla. Que hay gente que tiene mucha necesidad, pues sí, es verdad. Claro. Y eso lo complica. Y hay gente que tiene, pues, por ejemplo, como hemos escuchado tantas veces, que me compro el medicamento o pago la luz. Nadie debería estar en esa situación. Exacto. Nadie debería estar en esa situación. Y el gobierno ofrece mecanismos para ayudar a remediar un poco eso, que muchas veces son insuficientes. ¿Qué usted piensa de la educación financiera en el país? Porque durante estos tiempos el porciento de quiebra en los puertorriqueños ha aumentado un montón. Y yo pienso que debería de haber educación financiera en las escuelas. Hay cosas de las que me arrepiento, ¿verdad? Hay cosas grandes, hay errores grandes que cometí y hay errores pequeños que cometí. Por ejemplo, pequeños que cometí. No impulsar educación, por ejemplo, como educación financiera en la escuela pública y no impulsar artes industriales otra vez en la escuela pública. En estos días se rompió el sifón de mi fregadero. Ajá. Pues yo esperé a estar con mis hijos para arreglarlo, para que vieran qué sencillo es. Porque a mí me enseñaron en la escuela. Wow. Pero ya no se enseña. No, porque yo le iba a decir, a mí no me lo enseñaron. Si a mí se me rompe, tengo que llamar a alguien. Antes habían dos clases. Una que se llamaba Artes Industriales y otra que se llamaba Economía Doméstica, que incluía finanzas familiares. ¿Ves? ¿Y por qué se quitó? No sé. Porque, o sea, una de las cosas que puede ayudar al país a salir adelante es que todo el mundo tenga conocimiento financiero. Hubo una época donde estaba mal que la de economía doméstica se le daba a las nenas y artes industriales a los nenes.
Wow, sí, súper mal. Eso está mal. Pero lo que hay que hacer es darle ambas a los dos. Exacto. O sea, yo aprendí en qué orden se frega. Porque uno no frega en cualquier orden. Hay un orden para fregar. Pues por supuesto, por supuesto, tú no puedes fregar los vasos después del caldero, porque los vasos pueden coger olor. Wow, nadie me había dicho esto. Pues claro, hay que fregar en orden. ¿Ves? Pues eso yo lo aprendí. En la escuela. Pues claro. Pues definitivamente me encantaría que de alguna forma u otra el gobierno impulse lo que es la educación financiera, porque pienso que hay clientes que llegan donde mí con cosas básicas como qué es el crédito, o sea, cómo controlo mis gastos, no sé para dónde se me va el dinero. Pagar, aunque sea el mínimo, todos los meses para que su crédito no se afecte. O sea, yo Exacto. conozco personas que no comprenden el valor del buen crédito. Ujú. O sea, yo les ruego a Dios por la salud de mis hijos, ¿verdad? Pero si algo pasa, yo dependo de mi crédito para poder responderles. Exactamente. O sea, pues yo tengo que velar eso, pero con un celo. Hoy en día, estamos grabando esto un día primero. Ajá. Hay que pagar. Exacto. Hay que pagar, si no ayer hoy. ¿Necesitas un plan financiero que se ajuste a tus necesidades y tus metas, pero no tienes idea de cómo hacerlo? Para eso estoy yo aquí. No tienes que hacerlo solo. Puedes separar una asesoría conmigo donde nos vamos a sentar tú y yo a crear esa estrategia práctica para que puedas alcanzar la libertad financiera que deseas. Reserva tu cita en mi página anettespinet.com. Exactamente. ¿Cómo usted, o sea, qué consejo usted le da al próximo gobernador que debe de tener en mente para sacar el país adelante? ¿Usted piensa que todavía estamos a tiempo de implementar el IVA o...? El IVA va a suceder. Y yo voy a CrossFit toda la semana para mantenerme vivo los suficientes años como para verlo y poder tener salud para decir, se los dije. Se los dije. O sea, en términos o sea, cambiar las tasas contributivas no es una reforma contributiva. Y ahí los políticos le llaman reforma contributiva a un mero cambio de tasa y la prensa igual. La prensa tampoco es muy profunda. La prensa no profundiza mucho. Le llaman reforma contributiva a un cambio en las tasas. O sea, no se fomenta mucho la discusión real, ¿verdad? De las primeras 20 economías del mundo, 19 ya cambiaron al IVA. Y la única que falta está estudiándolo, que es Estados Unidos. Wow. O sea, de las primeras 20 economías del mundo, ya 19. O sea, la contribución sobre ingresos funcionaba y era una buena idea en un país absolutamente pobre donde bien poquita gente gana dinero. Ya esa no es la realidad nuestra. Aquí mucha gente gasta dinero. Como tienes mucha gente gastando dinero, tributa el gasto en vez del ingreso. La contribución sobre ingresos es un impuesto al trabajo, que le llamamos poéticamente contribución, pero no 3 carajos de contribución. Es un impuesto al trabajo, es un impuesto al esfuerzo. Mientras más te esfuerces, más pagas. Y eso está mal. Entonces yo propongo cambiarlo. ¿Y quién se aferra a permanecer en el sistema tributario de los Estados Unidos? Los independentistas. No, ¿qué te digo? Que es que hay que joderse. O sea, hay que joderse. O sea, los independentistas, cuando se propone que Puerto Rico se atempere a la corriente mundial en términos tributarios, los independentistas dicen, no, vamos a seguir como Estados Unidos. O sea, pero el IVA va a suceder y va a suceder pronto. No quedan ni 30 países en el mundo con contribución sobre ingresos, ni 30. Es un absurdo. O sea, yo no respeto intelectualmente a nadie que me diga que la contribución sobre ingresos es mejor que el IVA. Había un economista muy famoso, cuyo nombre no me gusta decir, porque pues todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, que decía, la solución es el IVA, hasta que yo lo propuse. Lo contrataron para que dijera que la solución no era el IVA y cambió de posición. Así. Pero así, o sea, está grabado en entrevistas diciendo, no, aquí lo que hay que hacer es poner el IVA. Así, yo propongo el IVA. Eso es un par de años antes de que yo lo propusiera, ni mucho tiempo. Lo propongo y digo, no. Él dice, le contrataron. No, mejor no. Yo decía, pero
Antes lo estabas tú diciendo eras de porque los que ahora me cambia. decías que eso es lo que había que hacer. ¿Usted piensa que el puertorriqueño debería de dejar de pensar en el estatus ahora mismo? O sea, porque usted sabe que los puertorriqueños votan mucho por el estatus. Que si independencia, que si estadidad, que si el ELA. Yo pienso que deberíamos de dejar de pensar en qué estatus quiero y cuál es la persona que tiene las ideas necesarias o correctas o el carácter de líder para poder llevar esto al próximo nivel, y después nos preocupamos por el estatus porque financieramente estamos mal y no importa el estatus. Pienso como tú. Creo que podemos hacer las dos cosas. Donde invito a que nos separemos, ¿verdad? Añado a lo que tú estás diciendo, ¿verdad? No hay pero en la oración. Añado. Si usted, un político, le dice que algo no se puede arreglar por el estatus, le está mintiendo. Exacto. O sea, Eso no es lo tiene nada que ver. No hay un solo... O sea, bajo el Estado Libre Asociado, con gobiernos que creen en el Estado Libre Asociado, escuche bien lo que voy a decir. Este dato es corroborable. En la década del 80, 86, 87, 88, solamente la economía de Japón crecía más aceleradamente que la nuestra. Wow, o sea que nosotros fuimos una de las economías que más rápido crecía. Es lo que me estás Puerto diciendo. Rico estuvo primero. Y en la década del 80, solo la de Japón crecía más aceleradamente que la nuestra. Wow. Bajo el ELA. Nada ha cambiado desde entonces. Se eliminó la 936 por petición del gobierno de Puerto Rico. Es lo único que ha cambiado desde entonces. Entonces, el crimen. Yo recuerdo cuando había gobernadores que decían que el crimen era culpa del estatus. Mire, mi hermano. Por favor. O sea, en Estados Unidos, bajo la estadidad, y algunos países del mundo, bajo la independencia, hay lugares más peligrosos que Puerto Rico y hay lugares menos peligrosos que Puerto Rico. O sea, si usted va a California y va a Skid Row, pues no puede caminar por allí, puede caminar, pero van a saltar. O sea, exacto. ¿ves? Pues no se puede. Hay lugares, hay lugares a vuelo directo, hay lugares en Nueva York y Nueva Jersey donde usted camina entre adictos. O sea, usted va caminando por la acera entre adictos. ¿Ves? O sea, que eso no pasa aquí. Aquí hay sitios más peligrosos y sitios menos peligrosos. Pues así como en todas partes del mundo. Tiene que ver con el estatus. Exacto. Nada que ver con el tema del estatus. El tema del estatus hay que atenderlo. Yo creo en la autonomía, porque yo me resisto al asimilismo y me resisto a la pobreza que en nuestro caso provocaría la independencia, que no es en el caso de otras repúblicas, ¿verdad? En nuestra realidad, ¿verdad? Esto yo creo que más nos conviene. Pero decir que es que por eso que gracias a eso yo voy a resolver el problema del crimen, es un disparate. Exacto. Es un disparate. Al igual que decirnos que van a resolver la economía precisamente por el estatus, eso no va a cambiar una cosa con la otra. Bueno, incluso la pudieran empeorar. Mira para allá. Y aquí, ya tú dirás, Alejandro es autonomista, por lo tanto él cree en el ELA, por lo tanto, por eso está diciendo eso. El último informe fue a petición del comisionado residente Pierluisi, en ese momento. 2014, creo que marzo o mayo, creo que marzo. La Oficina de Contabilidad General del Gobierno de los Estados Unidos, el General Accounting Office, hizo el informe del impacto de la estadidad. Tendríamos que pagar mínimo, no estoy diciendo, esto no es un número fijo, estoy diciendo, este es el mínimo, 2.200 millones más en impuestos al año que hoy no pagamos. O sea, adicionales a los que hoy pagamos. Sí, sumar un gasto más al presupuesto. Si fuéramos Estado. Y ninguna campaña de estadidad lo dice. Y la prensa no lo exige. La prensa no lo exige. O sea, hoy día, por ejemplo, Puerto Rico no tiene un Alex W. Maldonado escribiendo en el periódico. O sea, no tenemos un Manny Suárez. O sea, aquella liga de prensa que teníamos, no la tenemos. O sea, no la tenemos. Un Salvador Tigó escribiendo en el periódico. No tenemos un Salvador Tigó escribiendo en el periódico. O sea, no hay. Aquí hay, pues, alguna gente que escribe muy bien, gente muy leída, que escribe bonito, pero que están de nuevo, por ejemplo, hay varios columnistas en el periódico que escriben muy bien, gente inteligente,
pero que no saben escribir una oración sin la palabra colonia. O sea, es una cosa como que les da urticaria. Entonces, si están hablando de las luces, en algún lugar tienen que poner colonia. Se pueden estar hablando de las pestañas, colonia. Tienen que poner, en algún lugar, es que una cosa tan... yo me río. Cuando cojo el periódico, digo, a que dice colonia por lo menos una vez. No importa cuál es el tema. Para que te lo... Ahí está, lo dijo. No, es que es una cosa cómica, es cómico. Última pregunta, Alejandro. Yo creo que lo que te voy a mencionar creo que es un sentir universal del país. A veces nosotros, como ciudadanos, estamos tratando de escoger un candidato que no sea, entre comillas, corrupto. Pero, y me puedes confirmar aquí, no es solamente el candidato el que puede cometer, o el gobernador el que puede cometer corrupción, hay mucho más abajo. ¿Cómo me puedo dejar de sentir impotente en este proceso? En primer lugar, tenemos que dejar de pensar que todo el mundo es corrupto. Porque no todo el mundo lo es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la democracia funciona. La democracia es el gobierno por consentimiento de los gobernados, ¿verdad? Uh-huh. El problema es que el gobierno es un espejo de la sociedad. Wow. Eso es la democracia. No es aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los que queremos más inteligentes, ¿verdad? No. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, decía Lincoln, ¿verdad? Uh-huh. Sí. El problema es que el gobierno es un reflejo de la sociedad. Y la sociedad se mira en el espejo y no le gusta lo que ve. Ya se nos estás dando en la cara aquí, aparte. Es la verdad. O sea, el gobierno es un reflejo de la sociedad. Sí, porque... Entonces, cuando... Ajá, adelante. dígame. Como dicen por ahí, como que yo como ciudadano trato de evadir impuestos o pongo mis planillas distintos, pero entonces me quejo porque el que está arriba se está llevando chavos por otro lado. Pero entonces... Exactamente lo mismo. Entonces, cuando esa persona que evadía impuestos, que trataba de pagar lo menos posible mintiendo a la Hacienda, llega al gobierno, que hace lo mismo. Lo mismo, pero en grandes escalas. Te voy a decir, entonces, mi gobierno, tú no me preguntaste, pero yo lo voy a decir. En el gobierno central, en el ejecutivo, que era lo que yo dirigía, hubo 2 acusaciones por corrupción. Uh-huh. Los 2 salieron bien. En los 2 casos, el gobierno federal tuvo que transigir. Después de acusarlo. Siendo uno de los 2 casos el que tuvo que ver con Anaudi. Uh-huh. Anaudi no era funcionario de mi gobierno. Una funcionaria de mi gobierno fue acusada por el caso de Anaudi y el gobierno federal tuvo que transigir con ella. Yo reto al que me diga bajo qué instancia puede acusarme a mí de corrupción. Yo salí de la fortaleza sin un centavo en el banco y sin trabajo, a buscar trabajo, a abrir mi oficina de abogado y empezar a trabajar. Y toda la gente que me decía, cuando tú salgas, yo voy a estar ahí para ti, No estuvieron. no había fila. O sea que tenemos, número 1, que dejar de pensar que todo el mundo es corrupto. Eso no es verdad. Uh-huh. En todos los partidos, la mayoría de la gente es buenísima. Número 1. Número 2, la democracia funciona. El gobierno es un reflejo de la sociedad. Si usted camina por los pasillos del Capitolio, va a encontrar la misma gente que si camina por los pasillos del centro comercial. Si usted camina por los pasillos del Congreso, no se crea que... O sea, tú entras a la oficina del congresista y de repente hay rifles pintados con águilas colgados en la pared. O sea, una cosa bien, Sí, medio loco. bien loca. O animales disecados. Pues es un reflejo de la sociedad norteamericana. Igual que en el Capitolio de Puerto Rico, en el Capitolio de Estados Unidos. Hay gente que uno dice, esta persona yo no me gusta. Hay personas que usted dice, esta persona es inteligente. Igual. No se crea que allí porque el edificio es más grande, el contenido es mejor. Uh-huh. Es un reflejo de su sociedad. Wow. Y tú te podías encontrar en el Senado de Estados Unidos a los Maggie Hassan o a los Barack Obama o a los John McCain. ¿Verdad? Gente brillante, buena en los 2 partidos.
Pues el caso de Puerto Rico igual. Tú te puedes encontrar gente buena en los dos lados del pasillo y gente que no te gusta. Igual que en la calle. Igual que en la calle. ¿Por qué? Porque la democracia logra que el gobierno sea un reflejo de la sociedad. Wow. Yo creo que con esa línea terminamos este podcast. Te agradezco un montón Encantado de estar aquí. por haber sacado de su tiempo para compartir con nosotros y darnos un poquito de luz para entender bien cómo se mueve esto y cómo se ha movido de antes y de ahora. Ustedes, si nos están viendo, sabes que vienen unas instrucciones. Dale like, dale share, compártelo con alguien que tú sabes que le puede sacar provecho. Recuerda conseguir tus boletos para el evento de Jefes del Dinero. Te vamos a dejar el link aquí abajo. Y yo te veo en la próxima, porque recuerda que conmigo llega tu libertad financiera.